La tensión en Irán por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue detenida y asesinada por no llevar bien colocado el velo islámico, aumenta. Ya son 41 las personas que han perdido la vida en los disturbios de los últimos días en el país. Y atentos a Irene Montero, en Twitter ha escrito literalmente que todas aquellas mujeres que se han unido a las protestas en Irán deben saber que cuentan con el respaldo ante las violaciones de derechos humanos, y hace referencia al feminismo. Pero atención con estos otros tuits, porque después de 9 días Yolanda Díaz ha aplaudido a las mujeres que se rebelan contra el velo, pero al mismo tiempo apoya a su socia en Ceuta, Fátima Hamed, que critica una hipotética prohibición de esta prenda, que dice que el velo es un símbolo de libertad. Contradictorio, ¿verdad, Luis? Alucinante, sí, sí. Lucía, gracias. Bueno, pues saludamos al general Coloma, que nos acompaña en la mesa. General, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación, don Luis. No, gracias a usted. Bueno, este movimiento que se está produciendo en Irán, que lleva ya 10 días después del asesinato de una mujer por supuestamente llevar mal el velo, ¿es la antesala de algo serio de verdad o es una válvula de escape del régimen? Bueno, no soy yo la persona más indicada para hacer una proyección sobre lo que puede pasar. Lo que sí veo, sí observo, es que es algo recurrente. Es decir, yo recuerdo haber estado, no en Irán, pero sí en Kabul, que son, en cierto modo son sociedades similares, y con el polémico problema del burka. Es una cosa cultural, aunque no tiene nada que ver con la libertad. El problema que se está suscitando ahora es un problema de igualdad de la mujer y de libertad, pero no se puede abordar desde una visión puramente occidental para resolver un problema que lleva enquistado dentro de esa sociedad tantísimos años. Por lo tanto, yo espero que se resuelva. Bueno, lo que pasa es que, en general, el mero hecho de que exista una policía de la moral ya es significativo, ¿no? Repugna a cualquier persona, pero eso no está pasando solamente pasa en Arabia Saudita. Está pasando en Arabia Saudita y en otros muchos gobiernos sustentados o con el apoyo o el beneplácito de muchas de esas sociedades pretendidamente democráticas como estamos viendo. Albert, antes comentaba Lucía que tanto Irene Montero como Yolanda Díaz ayer publicaron tuits solidarizándose con el movimiento de mujeres en Irán 9 días después. Bueno, han tardado 9 días en solidarizarse con unas mujeres que estaban pidiendo libertad frente a una agresión, es así, heteropatriarcal, machista, y que habían muerto una de sus ciudadanas por no llevar correctamente el velo. 9 días, la ministra de Igualdad. Hay un informe de la UDEF, de la policía, que determina que en el año 2013 y años siguientes Podemos fue financiado por el gobierno de Irán. En partidas de 40.000 euros máximo, porque la legislación iraní antes de sanciones internacionales no les permitía más. Según ese informe de la UDEF, se habla de 600.000 euros a Podemos desde el gobierno de Irán en un año, 700.000 otro, en total 2 millones de euros, a partir del año 2013. Esto se hacía a través de la empresa 360 Global Media, según el informe de la UDEF. Hablamos de HispanTV, donde el programa estrella era el de Pablo Iglesias. Aquí la cuestión es... ¿Que Pablo Iglesias era la pareja o el amancebado de...? Es igual, pero yo entiendo que en aquel momento la financiación de partidos tenía una legislación distinta ahora, pero nunca nos han aclarado si ocurrió. Y hay una declaración de Iglesias que reconoce que ocurrió, que reconoce ante un escenario con gente, pues que claro, que aceptaron el dinero del gobierno de Irán. Bueno, pues asumamos lo que tenemos. Claro. Tenemos un gobierno en el que parte de los ministros se han financiado de este gobierno iraní que asesina a mujeres por llevar el velo, que no permite la homosexualidad, que acaba con cualquier atisbo de libertad. En lugar de pedir perdón, de reconocer el error, incluso de ofrecerse a la investigación para aclarar lo ocurrido, se callan, ponen un tuit, no lo ponen cuando interesa. Lo que era muy fácil era poner un tuit de solidaridad en tiempo real.
Bueno, que han tardado 9 días, oye, que curiosamente en los mismos 9 días que ha tardado Irene Montero y Yolanda Díaz, qué casualidad, pues resulta bastante chocante. En fin, eso es lo que ocurre en Irán y la respuesta española, pero el mundo está muy caliente porque la guerra en Ucrania sigue dando muchas noticias, Lucía. Así es, Luis. El enfrentamiento entre Ucrania y Rusia continúa y esta guerra suma ya 215 días. Vamos a hacer un repaso de cómo están las cosas en el Donbass, donde se está tratando de dar respaldo legal a su separación de Ucrania. Los referéndums en el Donbass ya han comenzado. Los ciudadanos de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk han empezado a contestar a la siguiente pregunta. ¿Está usted a favor de la salida de Ucrania del Oblast de Zaporilla, de su independencia y su ingreso en Rusia en calidad de sujeto de la Federación Rusa? El formulario para votar indica que si el voto no está firmado por 2 funcionarios no se considerará válido. El proceso es relativamente sencillo. Los votantes podrán depositar sus papeletas en sus propios domicilios, espacios públicos o incluso en colegios electorales tradicionales. Rusia ha respaldado esta práctica, sin embargo, Ucrania ha acusado a las fuerzas del Kremlin de manipular el censo electoral. Además, les han acusado de secuestrar a todos aquellos ciudadanos leales a Kiev. Las autoridades prorrusas de Gerson han señalado que esperan que 750.000 personas acudan a votar, mientras que en el censo de Zaporilla hay 500.000 de personas. Este referéndum finalizará el martes 27 de septiembre. Pero atención porque Joe Biden lo ha tachado de falso. Además, la ONU ha recordado que cualquier anexión de territorio por la fuerza es una violación de la ley internacional. Bueno, Estados Unidos no reconoce el referéndum, Ucrania, por supuesto, tampoco, así que estamos hablando de un ejercicio de fuerza que forma parte de la guerra. Lo llamativo es que desde que Putin anunciara esa movilización parcial, lo que se está produciendo es un éxodo muy interesante de rusos por tierra, mar y aire prácticamente. Están tratando de salir del país porque no quieren acudir a la guerra y además hay manifestaciones, muchos detenidos y la represión pues está siendo bastante importante. En general, ¿eso era esperable después de que hay una llamada a la movilización que muchos hombres en edad de ir al ejército traten de huir? Bueno, yo cuando el presidente Putin ha decidido este paso tan importante, yo creo que tendría todos los resortes en la mano para saber que esto se puede llevar a cabo. Quizás las haya sorprendido ese aumento, ese número tan desorbitante de personas que han tratado de huir. Es de suponer que en una sociedad como la rusa, tan amplia, en un territorio tan amplio, con tantas diferentes etnias, a unos poblaciones les afecta de una manera y a otras les afecta de otra. Aunque pretendidamente ha sido una movilización parcial, está todavía por ver el desarrollo de ese famoso punto 7 del decreto de movilización, de a cuántas personas, se habla hasta de un millón. Lo cierto es que hasta ahora solo han sido determinados puestos. Esos puestos afectan a puestos de liderazgo, puestos de logísticos, informáticos, en el Ministerio del Interior, por cierto, incluida la mujer. Y esas manifestaciones que estamos viendo se producen en sitios, en ciudades, en centros donde tienen más acceso a la información. No es de esperar, es una medida más dentro de ese, digamos, paraguas o abanico de acciones que está desarrollando en el ámbito militar, pero también en el ámbito diplomático, como hemos visto, tratando de buscar ese respaldo de Rusia, en el ámbito económico, presionando con el gas a la Unión Europea, claro. En el ámbito político, con ese pretendido referéndum que desde luego no va a aceptar a nadie, sí. Y no lo olvidemos, con la cúspide de todo, que es que con esa velada amenaza de si no consigue sus objetivos, sí. Emplear todos los medios a su alcance. Por eso, y esa velada amenaza, como usted dice, que a lo mejor no es tan velada porque habló, creo que expresamente del tema nuclear, ¿cree que es un órdago, lleva cartas? Es decir, ¿podría llegar a tener voluntad de utilizarlas? Bueno, no lo descarta, lo cual ya es una cosa significativa. Yo traduciría esa pregunta que me hace diciendo, ¿en qué circunstancias
podría a Putin con su equipo de asesores, como se suele decir vulgarmente, apretar el botón nuclear, ¿no? Y yo veo dos escenarios. Uno, que las tropas de la OTAN de alguna manera entrasen dentro de lo que es el territorio de Ucrania, no quiero ya pensar en Bielorrusia, pero en Ucrania, y la otra que las propias tropas ucranianas en esa ofensiva que están llevando traspasasen la propia frontera internacional con Rusia. En esos dos escenarios ya cambiaría el paradigma y yo creo que estaríamos entrando en otro... O que la guerra le fuera mal, porque de momento tampoco le va espectacularmente bien, ¿no? Ha perdido muchos generales, ha perdido muchos soldados, puede perder muchísimos más. Si hay una pérdida de hombres importante y empieza a haber contestación importante también en casa, a lo mejor le da el botón. Dos factores a considerar, muy importantes los dos. Esta movilización inicialmente es para constituir bajas. De alguna manera, lo que está tratando es ganar tiempo esperando que llegue el invierno y que los europeos empecemos a pasar frío, que se agote la capacidad ofensiva de las propias las Fuerzas Armadas de Ucrania, o que cambie el entorno internacional. Con el panorama que estamos viendo tampoco es de descartar. ¿Cambio internacional por qué? Porque en Estados Unidos no hay cambio previsible, ¿no? No. Y en la Unión Europea tampoco. No, pero los equilibrios de poder sí que están cambiando los equilibrios de poder. Ahí tenemos una China emergente, ahí tenemos Corea del Norte que no termina de definirse por dónde va a ser, el problema de Pakistán y de la India, esas potencias emergentes, Brasil entre otras. Esto conforma un escenario muy focal que de alguna manera esto está cambiando. General, una última cosa. Hubo una reunión entre Putin y el presidente de China hace poco. El presidente de China se colocó de perfil. ¿Cree que está fracasando Putin desde el punto de vista diplomático? ¿Que la gran alianza internacional frente a Occidente no la está consiguiendo cuajar? Eso no soy yo quien para dar esta respuesta. Lo que sí yo he percibido es ese distanciamiento que ha puesto Xi Jinping, el presidente de China, con el posible empleo de todos los medios con los que ha anunciado el presidente Putin. Si estamos hablando de un problema nuclear, ya estamos hablando de otra cosa. Pues, general, vamos a estar muy pendientes de la guerra en Ucrania porque nos va mucho a todos. Muchísimas gracias.